Hola y bienvenidos a tu programa a través de la Biblia. En esta ocasión nos toca leer hasta del Salmo 78 hasta el Salmo 95. Estamos en la semana 32 de la lectura a través del año de leyendo el Antiguo Testamento. Y quiero decirte que todo lo que he dicho en estas lecciones pasadas es para ayudarnos a entender mejor cualquier salmo que leemos, lo que tiene que ver con lo que hemos hablado sobre el tipo de salmo que es, sobre quién lo escribió. Toda esta información que he dado tiene que ver para ayudarnos a entender mejor los salmos. Pero quiero decirte esto, ¿cómo debemos leer los salmos? A final de cuentas, los salmos son cantos, son oraciones, son alabanzas, son meditaciones, son cosas que apelan, y bueno, no necesariamente apelan, pero son muy emotivas. A través de las experiencias vividas de los personajes y a través de la experiencia vivida en algo que le pasó y cómo vio la mano de Dios obrar o cómo ve a Dios interactuar en su vida, se levanta una alabanza o una afirmación de confianza en Dios. Entonces son muy emotivos. Por eso dije al principio que los salmos nos llaman mucho la atención, porque a veces, como cubren todas las emociones que una persona puede tener, desde jubileo hasta una depresión profunda, a veces nosotros no tenemos palabras para expresar lo que sentimos, y los salmos ponen palabras a lo que nosotros sentimos. Y los salmos están llenos de figuras, expresiones idiomáticas que nos dicen algo. Por ejemplo, se habla sobre Dios estar bajo la sombra de sus alas. Por supuesto que es una figura, no es algo literal. Dios no tiene alas. Pero esa frase comunica algo, es una metáfora que está comunicando protección o calidez, o el Señor es mi roca fuerte. Sabemos que Dios no es literalmente una roca, una torre fuerte. Eso es mi roca, una torre fuerte. Pero eso comunica solidez, eso comunica algo inmovible, algo constante, algo incambiable, algo que es fuerte, algo que es seguro. Entonces, todas esas expresiones idiomáticas las vamos a encontrar en Salmos y muchas más como ellas. Por eso lo que yo quiero que hagas es que cuando leas los Salmos, deja que las palabras evoquen pensamientos y permite que el Espíritu Santo te ministre conforme a tus necesidades. Yo espero que pases un poquito todos los días leyendo un salmo, porque vas a ser instruido, vas a meditar en la palabra de Dios y te vas a conectar a un nivel emocional donde el Espíritu Santo te va a ministrar y te va a dar fortaleza. Ahora, número 2, les dije en la lección pasada que quería hablar acerca de las prescripciones o lo que está escrito antes, que en la Biblia judía, eso es un versículo, en nosotros no, nomás se ve como instrucciones. Eso que está antes nos dice algo y debemos ponerle mucha atención. Ya hablé sobre que si es un masquil, que si es un naginot, o que es etcétera, si es con cuerdas, si es de esto, si es de aquello. Pero también nos da a veces, algunos salmos tienen información específica del acontecimiento que evocó o trajo a la luz que el salmista dijera estas palabras. Por ejemplo, el Salmo 3 dice, Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Ya sabemos quién lo escribió, dice Salmo de David, pero también nos da más información. Nos dice cuando él huía de Absalón, su hijo. Eso nos dice que si tú estás familiarizado con la historia, está bien, pero si no lo estás, es muy importante que leas los hechos que motivaron esas palabras. Es importante refrescarnos e ir a 2 de Samuel, capítulo 15, verso 13, hasta el capítulo 17, verso 22, y ver cómo su hijo se levantó en contra, cómo le fue quitando el favor del pueblo, cómo él se encargaba de juzgar los casos, cómo se encargaba de agarrar gente para que lo fuera apoyando, cómo le quiso quitar el reino, lo quiso matar, y fue algo terrible que le dolió muchísimo, y vemos cómo lloraba David a consecuencia de todo esto. Dice el Salmo 3, versos 1 y 2.
Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y luego la palabra, Selah. Este salmo tiene, si tú tienes un hijo que se ha rebelado o está en rebeldía, o si tú has sufrido una traición por alguien que amas te ha traicionado, estas palabras van a tener un significado diferente para ti. Van a hablar a tu corazón. Van a hablar de una manera especial. Mira lo que dice el versos 3 y 4. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. David se recuerda y establece quién es Dios y su cuidado que ha tenido con él. Dios me ha protegido, me ha librado. Yo no sé si esto lo dijo después de que huyó de la ciudad cuando vino el ejército, Absalón con sus soldados, pero ve como siempre lo ha protegido Dios, ha sido un escudo alrededor de él. Y luego vemos la oración que hace. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió de su santo monte. Entonces Dios me cuida, me ha cuidado y me está cuidando. Hay una oración contestada. Dice el verso 5 y 6. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Habla aquí de seguridad. Él se siente confiado. Él puede dormir tranquilo. Si había dormido en cuevas cuando Saúl lo andaba siguiendo y se sentía protegido y cuidado, ahorita dice también Dios está alrededor de mí. Él es el que me protege, el que me cuida. Aunque se levanten millares alrededor de mí que parezca que no tenga salida, Dios se va a encargar de mí. Eso habla con una seguridad. El verso 7 al 8 termina el salmo. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Termina con una petición, termina pidiéndole algo a Dios, que se levante y lo siga protegiendo, pero también expresa su confianza de que así como Dios se ha encargado de sus enemigos y los ha humillado, le pide ahora que siga cuidando. Por eso termina con una seguridad o con una confianza. Aunque sea perseguido, él tiene una confianza. La salvación es de Jehová y sobre su pueblo sea su bendición. Otro ejemplo de esto, quiero que veamos, es el Salmo 32. Miren, el Salmo 32 dice al empezar, Salmo de David, y luego dice masquil. ¿Quién lo escribió? Ya nos está diciendo, fue David. ¿Y qué es un masquil? La lección pasada vimos que eso es un indicativo, nos dice qué tipo de salmo es, que es una contemplación, que es un poema instructivo, que es una perspicacia, una revelación. En otras palabras, es algo que el salmista aprendió a través de algo que él vivió. O sea, es un salmo que nos va a dar sabiduría porque él pasó por ahí y aprendió algo. ¿Y cuál es el tema? El perdón. Miren lo que dice el Salmo 32, versos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado o feliz el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mis hermanos, si entendemos este salmo, yo creo que vamos a vivir vidas libres de lo que tanta gente que sufre con el pecado vive con culpa, vive con remordimientos, vive con cargas de emociones muy pesadas. Mire lo que dice el verso 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Cómo expresa David el efecto que está teniendo ese sentido de culpa, ese remordimiento de algo que había hecho y lo está consumiendo por dentro? Después de eso dice Selah. Que él se ponga a pensar cómo es, mis hermanos, el efecto psicosomático
que lo que pensamos y lo que sentimos nos afecta físicamente. Le afecta físicamente. En otras palabras, el pecado es malo para tu salud. Es lo que estoy diciendo. Dice el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces aquí dice otra vez, Selah. ¿Se recuerda cómo le afectó físicamente su pecado? ¿Cómo lo angustiaba emocionalmente su pecado en el alma? Pero fue cuando dice, mi pecado te declaré. Es hasta cuando lo confesó que empezó a sentir algo diferente. Hubo un cambio, hubo una transformación. Y dice el verso 6, por esto oirá a todo santo, por tanto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Este salmo está relacionado también, piensan muchos eruditos, que se escribió durante ese tiempo, esto refleja lo que pasó a través de un año David, porque va junto con el Salmo 51. ¿Cuál es el Salmo 51 y qué dice? Allí arriba, en el Salmo 51, dice, estos dos salmos van de la mano. Al músico principal, ¿okay? Salmo de David, este sí se va a cantar en la congregación. El otro es para que tú medites, pero este sí se cantan todos. Cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Sabemos la historia que David, mis hermanos, eso implica que debemos que ir a leer segunda de Samuel capítulo 12, versículos del 1 al 15. David había pecado. En vez de ir a la guerra, se quedó, ve a una mujer que se está bañando, la llama, ella se acuesta con ella, comete adulterio porque es una mujer casada, trata de traer al esposo, que es uno de sus generales, lo emborracha para que vaya y se acueste con su esposa. Él no quiere, dice, es un tiempo de guerra. Yo siempre he dicho que en ese momento el esposo de Betsabé es más santo que David en ese momento. Luego lo manda con órdenes para el general del ejército, lo pone y son órdenes de atacar y luego que todos se regresen y dejen expuesto a Urías y sus soldados y Urías muera. David, mis hermanos, ha cometido adulterio, ¿okay? Ha cometido asesinato. Sus manos están sucias de sangre. Pero cuando se oye que muere, él trae a esta mujer que queda embarazada y la trae con él. Ahora, ante los ojos de la gente, David queda como el hombre, mira qué bueno es el rey. Pero todo ese año, ¿qué estaba pasando? El Salmo 32, el Salmo que acabamos de leer. ¿Usted cree que la pasó bien? El Espíritu de Dios está redarguyendo el corazón de David para que llegue a ese punto de confesar su pecado. Por eso, mis hermanos, vemos el efecto psicosomático, cómo le estaba afectando. Pero en este Salmo, en el 51, vemos que él confiesa su pecado. ¿Cómo llegó? ¿Cómo cambió de vivir así, todo acongojado, hasta que Dios nos manda su palabra a través de un profeta, del profeta Natán, y le cuenta una historia? Hay un hombre que tenía muchas ovejas, era muy rico y este nada más tenía una, pero le llegó visita al hombre rico y él le pide, le quita la ovejita básicamente al que tenía solo una, la mata para darle de comer a sus invitados y hace una gran fiesta. Y cuando David oye eso, dice, ese hombre debe morir y debe pagar 4 veces lo que hizo. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. Cuando viene y es confrontado con su pecado, él se arrepiente y pide perdón y dice Natán, bueno, Dios no te va a quitar la vida, pero va a haber estas consecuencias. Y aunque hay consecuencias, el Salmo 51 es un salmo muy bello de la confesión. Él está confesando su pecado. Mi pecado está siempre delante de ti. Mi pecado está ahí, Señor. Y él sabe que Dios todo lo ve. Por eso en el Salmos, en el verso 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. No podemos esconder nada de Dios. No hay nada oculto, dijo Jesús, que no haya de ser manifestado. Debemos vivir
una vida, como dice Pablo a los Corintios, con transparencia, que la gente nos conozca claramente. Y fíjese, en el verso 7 al 9, él dice, purifícame, lávame, hazme oír gozo otra vez, recrea mis huesos, no escondas de mí, esconde de mí, esconde tu rostro en mis pecados, borra mis rebeliones. Está totalmente arrepentido y quiere que Dios haga una obra de transformación en su corazón para que él pueda ser diferente. ¿Cuál es su petición? Verso 10 al 12, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Qué poderosa oración, súplica, perdón. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustenta. Y si eso pasa, Señor, quizás todavía tengas su trabajo para mí y yo pueda hacer algo, dice más adelante. Esa es una bella, bella petición. Entonces, cuando uno lee lo que está ahí, si nos vamos a leer Samuel y los capítulos que hablan sobre todo esto que estamos viendo, vamos a sacar mucho más de la lectura. Así que te animo, sigue leyendo. Dios tiene algo para ti.